Buenas noches, sean bienvenidos a La Caja del Misterio, el podcast donde podrán escuchar historias increíbles relacionadas con el mundo de lo paranormal. No necesitas ser un experto en la materia, solo necesitas tener una mente abierta, porque cada episodio te llevará a conocer lugares y seres de lo más increíbles. La caja se ha abierto. ¿Te atreves a mirar dentro de ella? Muy buenas noches a todos y sean bienvenidos a un nuevo episodio de La Caja del Misterio. Esta es una ocasión muy especial, puesto que antes de que yo comience con mi historia, voy a presentarles a una persona que se encuentra aquí conmigo, quien tiene una historia muy interesante que contarnos. Así que por favor todos pongan atención, porque el día de hoy se encuentra conmigo Abraham Mesa. Abraham Mesa, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias Turbi por la invitación y pues todo bien, aquí listos para contar un poquito la anécdota. Muchísimas gracias, Abraham. Y pues bueno, ¿por qué no nos empiezas a contar desde el principio? ¿Cuándo sentiste que había algo especial en ti? Cuéntanos, por favor. Pues en realidad consciente tal cual no, pero desde niño me pasaban ciertas cosas que yo hasta cierto punto pensaba que era normal, pero ya después conforme pasaba el tiempo vi que no lo era, que no a todas las personas les pasaba. Entonces nunca lo pude describir como algún don o algo, pero pues sí, ahí fue cuando me di cuenta. Ok, a ver, platícame primero, vamos a hablar de unos sueños muy especiales que tú has tenido en tu vida, y quiero que nos cuentes también el periodo, es decir, desde cuándo comenzaste con estos sueños, para que la gente vea. Yo los voy a ir encaminando poco a poco, ya les iré yo contando yo a detalle qué es lo que está experimentando Abraham, pero que él nos vaya contando desde cuándo lo está viviendo y cómo es que lo ha sentido. Cuéntame por favor de tus sueños. Pues uno muy recurrente que tenía era que yo soñaba que estaba en la calle por donde vivía, y las primeras veces corría como si fuera un animal, por así decirlo, a 4 extremidades, y posterior a esto, conforme pasaron los años, porque sí, literal fueron años, ya era el mismo sueño, pero ahora ya corría como una persona normal, pero en realidad yo quería como volar, yo brincaba queriendo volar y no podía. Hasta que después de un tiempo, te digo, años pasan, lo pude como lograr. Entonces ahí fue cuando yo creía que eran sueños, pero hasta hace poquito hablando contigo me di cuenta que era otra cosa, que yo creo que en un momento más vamos a llegar a esa parte. Sí, Abraham, justamente. Y pues mira, hablando sobre lo de tus sueños, yo te había comentado a ti en persona que a esta habilidad se le conoce como la proyección astral, que muchos de nosotros, amantes de la ficción y de los cómics, lo relacionaremos más con personajes como Doctor Strange de Marvel Comics, pero sin embargo, la verdad es que esto, de acuerdo con la ciencia, es una experiencia que solemos vivir en nuestros sueños, donde creemos que estamos caminando o andando por ahí. Muchas veces incluso sentimos que estamos flotando. Pero a ver, esto es lo que dice la ciencia, que es una experiencia y que es algo muy esporádico. Sin embargo, a ti sí te ha pasado por un lapso de tiempo muy considerable, y también es que tú lo has podido empezar a controlar. Al principio dices que te sentías como que estabas andando en 4 patas, después ya te puedes desplazar con más naturaleza y luego ya puedes inclusive flotar, ¿no es cierto? Entonces, esto para mí, yo no creo que sea algo como lo dice la ciencia, no es una experiencia, no es una alucinación, no es nada de esto. Es algo muy especial que tú puedes hacer, y que sin dudas yo también tengo una conocida que espero un día podamos incorporar al podcast, para que ella también de su viva experiencia nos pueda agregar más sobre este tema, pero que sin dudas es muy interesante. Abraham, vamos a pasar a la siguiente parte, por favor. Me habías contado algo muy interesante que también podría estar un poco relacionado con tu don, y es que tenías una situación en uno de tus sueños con un familiar en las que podías ver a seres que ya no estaban en este plano,
¿Podrías contarnos por favor un poco más a detalle al respecto? Sí, claro, esta historia estuvo, o sea, chistosa, no en el sentido de risa, sino que ni yo me la podía creer cuando sucedió. Pasó que un día estaba yo en mi casa, estaba dormido, entonces yo soñaba a 4 niños, 3 que literal no conocía y uno que es un sobrino. Y posterior a esto yo me desperté y me acuerdo que yo me sentía como muy cansado, como si hubiera corrido demasiado, algo así, como cuando haces demasiado ejercicio y te sientes muy aporreado. Entonces para esto yo le marco a mi mamá. Y lo que pasó con la situación de ese familiar es que no se lograron ciertos embarazos y tuvo abortos espontáneos. Entonces yo le marqué a mi mamá y yo le dije, oye, ¿cuántos abortos tuvo mi pariente? Y ya ella me decía, no, pues 2. Y yo le decía, ¿segura? ¿No fueron 3? Me dijo, no, fueron 2. ¿Por qué? Entonces pues ya le platico un poco mi sueño y me dice, pues sabe, así quedó. Entonces pasan como 2 días más o menos y yo fui a visitar a mi mamá. Entonces la fui a llevar un mandado, venía manejando y resulta que esta familiar pues le llama por teléfono. Entonces mi mamá pues estaba hablando con ella y nomás dice, ¿puedo decir malas palabras? Ok. Y textual mi mamá dice, pinche Abraham. En ese momento yo me asusté porque yo dije, ¿qué hice? ¿Qué pasó? Porque pues yo no recordaba haber hecho algo. Entonces pues ya mi mamá dice eso y pues ya le dice, sí, no te preocupes y todo va a estar bien y la. Y ya pues cuelga la llamada y le digo, ¿qué pasó? Me dice, es que me habló y me comentó que hace 2 días tuvo otro aborto de otro niño. Y pues quiere ir que la visitemos para ver si le doy un masaje. Contexto, mi mamá es masajista, bueno era. Entonces ella se sorprendió porque fue casi una semana antes que yo le comenté sobre este sueño y yo en ese momento no lo podía creer y ni siquiera ella lo podía creer. Entonces creo que eso es como lo más fuerte que he vivido en cuanto a mis sueños, que es como algo realista. Y pues he tenido varios, pero no se han transportado como a la vida real como para decir esto. Pero sí, eso sí estuvo algo fuerte que ni yo me la creía, la verdad. Wow, Abraham, pues la verdad es que yo sí, a la fecha que me sigues contando esto, sigo quedando muy sorprendido y realmente es una prueba de que realmente podemos tener dones muy especiales que no van a tener ninguna explicación por la ciencia. Pero la verdad, nosotros los que estamos aquí en el mundo de lo paranormal, que nos encanta todo esto, la verdad es que sí creemos. Y más adelante, en una de las historias que yo les voy a contar, voy a reforzar un poquito sobre esto que serían las premoniciones, o bueno, esa forma de que podemos ver algo que podría estar pasando en otra parte del mundo en simultáneo, inclusive que va a pasar a futuro. Pero la verdad es que sí es un tema más interesante que explicaré un poquito más adelante. Para poder terminar, Abraham, contigo, por favor, también hay que reforzar. Había una situación muy especial que me contaste, me gustaría que la cuentes, relacionada a una maestra, para que la gente vea que no nada más es algo que podría ser de tus sueños o algo por el estilo, una alucinación, sino que realmente otra persona puede constatar de tu don. ¿Puedes contarme de esa persona, por favor? Sí, claro, Turbi. Me da esa situación sí me da risa porque fue algo muy gracioso. Era cuando estaba yo en la preparatoria. Me acuerdo que era la clase de administración. Entonces yo, super nerd, sentado hasta adelante. Y de repente pues llega la maestra de administración. Era una nueva maestra. Y se sienta y como que nos observa muy detenidamente a todos. Entonces empieza como a pasar la lista y cuando llega a mi nombre, voltea y me ve y me dice, tú siéntate atrás. Y yo así de, ¿por qué? Tú siéntate atrás. Y yo así de, pues bueno. Y pues ya ese día me senté hasta atrás y cuando terminó la clase, yo me esperé a que se retiraran mis compañeros y ya cuando se retiraron ya me paré y veo que iba a caminar hacia ella y me dice, no te acerques a mí. Entonces
pues yo de lejos le dije: disculpe maestra, hice algo, pasó algo de lo que yo no esté consciente, la ofendí. Yo sentía que era más por ese lado, dije a lo mejor le hice alguna mala cara sin querer o algo así. Y me dice: no, es que yo soy bruja. Y yo así de, pues qué bien. Y me dice: soy bruja y tu energía interfiere con la mía, neutralizas mi energía y no te quiero cerca de mí. Y sí, literal, todo el semestre que estuve con ella no podía yo ni entregarle trabajos ni nada, siempre me mandaba a entregárselos con una compañera. Sumamente increíble, Abraham, esto que nos estás contando. Y bueno, antes de cerrar contigo, ¿hay alguna otra situación, algo más que tú recuerdes que no me hayas contado la primera vez que platicamos juntos? Pues en realidad, a raíz de que tú me comentaste esto sobre la proyección astral, empecé a hacer como memoria, porque te digo, yo los tomaba como, soñé y ya. Pero no, en realidad me pasa muy muy seguido y es algo que empieza así como que siento que floto. Entonces al principio me daba miedo, obviamente, y ya ahorita ya es como algo muy normal para mí. Y literal, estoy flotando por mi casa, salgo a la calle, a veces veo gente que no me ve, pero muy poquita gente sí me ve, me percibe, siento que me perciben. No entablamos conversación ni nada, pero sí me voltean a ver, siento que sí me pueden ver. Y no sé si sean personas que también están dentro de ese plano y nos podemos percibir, no lo sé, pero a raíz de lo que tú me comentaste soy más consciente de esto. Y otra cosa que me pasa muy seguido es que soy muy consciente en mis sueños. Muchas veces puedo estar como soñando y yo sé que estoy soñando y busco la manera como de solucionarlo y salir como de ese sueño, por así decirlo. Realmente situaciones muy interesantes que te han ocurrido, Abraham, y yo espero poder contactar a mi amiga que se sume en una siguiente ocasión a este podcast para que podamos esclarecer también un poquito más sobre este tema, ya que ella sí domina este tema al 100% y ella puede también dominar su proyección astral al 100%, te lo aseguro. Yo estoy segurísimo de que si te acerco con ella podría ayudarte a explotar ese 100% que tú aún no has liberado. Y realmente es una experiencia muy increíble. Para muchos podrá ser un sueño, pero realmente es una experiencia muy increíble cuando lo puedes liberar. Pues bueno, ahora sí damos por terminada nuestra conversación con nuestro querido Abraham. Abraham, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y pues bueno, te dejo el micrófono para que dejes un saludo a alguien. No sé si gustas saludar a alguien de la audiencia. Pues muchas gracias, Turbi, empezando por ahí por la invitación, por ayudarme como a descubrir que lo que me pasaba no era como algo normal, porque yo sentía que solo soñaba. Y pues un saludo en realidad a toda la audiencia. Tu podcast se me hace súper interesante, las historias, el primer tema que escuché, me acuerdo perfectamente que me enseñaste como un pedacito y yo me quedé con ganas de más. Entonces ahora me da mucho gusto ser parte de esto y la verdad les deseo mucho éxito y un saludo para todos. Al contrario, Abraham, muchas gracias a ti en serio por este tiempo que nos cediste para poderte haber hecho la entrevista en persona, que te podemos escuchar de viva voz, y realmente esperamos que no sea la única ocasión que te tengamos aquí, que más adelante y a futuro, ya que mi amiga pueda apoyarnos de ser posible, que podamos ver si ya dominas esta experiencia al 100%. Y ahora sí, entonces pasamos con mi siguiente historia, ¿vale? Estimada audiencia, la siguiente recopilación de anécdotas que les voy a contar han sido experiencias propias de un servidor, por lo cual espero que todos puedan poner un poco de atención y que realmente si alguien se siente identificado, si alguien de ustedes ha tenido estas capacidades, no dude que esto es cierto. Voy a contar mis anécdotas y posteriormente voy a hablar un poquito más tendido sobre la definición de las premoniciones. ¿Qué es lo que opina la ciencia sobre la capacidad de poder ver el futuro? Algo muy interesante, la verdad. Pues bueno, cuando yo era pequeño, entre todo mi arsenal de posibles habilidades que tenía, había una habilidad muy particular. La primera historia que les puedo contar de una manera cronológica sería un suceso que tuve cuando yo estaba en la primaria.
Estábamos en la hora del receso y yo me encontraba en la área donde están las vendimias, donde estaban estas señoritas ofreciendo desde chocomiles, galletas, golosinas, de todo esto para el disfrute de los niños en el recreo. Y a la mitad de nuestro querido patio tenemos este pequeño como foro donde se pueden llevar a cabo desde presentaciones, se podían llevar a cabo musicales, donde se presentaba la escolta cuando hacíamos honor a la bandera. Este foro que yo imagino toda escuela primaria debe contar con uno. Y pues bueno, ahí enfrente de este foro es que se encontraban unos de mis amigos jugando cero bracero. La verdad es que yo nunca lo jugué por miedo, la verdad. Y pues bueno, mis amigos estaban ahí jugando. Yo recuerdo estar ahí comprando mi desayuno y por un momento me quedé como bloqueado. Por un momento ya no podía escuchar a los niños del recreo. Ya no podía enfocarme en nada que no fuera mi amigo, quien estaba a punto de dar él su salto. Para mí fue algo muy impresionante, porque de estar yo ahí comprando mi desayuno, de pronto todo a mi alrededor se apagó y algo me decía: tienes que voltear a ver esto. Inmediatamente, en cuanto volteé, yo lo vi y dije: no, algo va a pasar aquí. Entonces fue el turno de mi amigo. Él se preparó y para cuando él intenta dar el salto, quiso pegarle una patadita a nuestro compañero en la parte de atrás. Y fue muy curioso porque al intentar brincarlo y dar la patada, es como si su pie se hubiera atorado a un costado de mi amigo, nuestro compañero, y entonces él no pudo terminar el salto. Él no terminó brincando hacia el otro lado. Para darles un poquito más de contexto, mis compañeros se subían al foro para que estuvieran un poquito más altos que mi compañero y así poder garantizar que a la hora de brincarlo pudieran hacerlo de una manera más cómoda, sin realizar un salto tan grande, sin hacer tanto esfuerzo. Y entonces mi amigo se quedó atorado, no terminó de dar ese brinco y se fue hacia atrás, de tal manera que terminó impactando su cráneo con el borde de este foro. Hablamos de que es un foro que está hecho de concreto. Entonces, por un momento se quedó ahí mi amigo tirado. Pasaron unos segundos y empezó a levantarse por su cuenta. Comenzó a recobrar un poquito la conciencia después del golpe que recibió, pero para el momento en el que él se levantó, la imagen que tuvimos todos los que lo estábamos viendo fue impresionante. Fue muy impresionante ver a mi amigo que cuando empieza a recuperarse y se sienta, su camisa se empieza a teñir de rojo, pero de una manera exagerada. Y es así como entonces nos dimos cuenta de que se había hecho una abierta muy grande en el cráneo, a lo que inmediatamente él comienza a llorar de una manera muy desenfrenada. Y fue así como de pronto estaba ahí en el receso uno de nuestros maestros, el profesor de sexto grado. Él ya había laborado, él ya se había desarrollado también en el área médica, él ya era paramédico. De hecho, no recuerdo exactamente con quién estaba, en qué institución médica, pero sí, él siempre nos decía mucho sobre temas de primeros auxilios y todo esto,
de las situaciones que él había visto en ambulancias. Él era alguien sumamente preparado, que sin dudas en cuanto vio la escena dejó su comida, lo que estaba haciendo ahí, y se lanzó directo sobre mi amigo. Comenzó a brindarle los primeros auxilios. Inmediatamente lo llevó a la dirección donde contaban ahí con el equipo médico, tenían el botiquín con todo listo. Entonces ahí le dieron las primeras atenciones que requería. Al final de cuentas sí tuvieron que llamar a una ambulancia para que viniera por él, y ya en el hospital sí le tuvieron que realizar algunas puntadas, y naturalmente duró mucho tiempo sin ir a la escuela porque sí requería de mucho cuidado, había perdido mucha sangre, pero yo sinceramente tenía mucho miedo de contarle a alguien sobre esto, puesto que ¿quién me va a creer? ¿Quién va a creer en serio que yo de estar comprando mi desayuno, yo viendo cómo me estaban preparando de hecho mi chocomil, tan solo de repente fue así como un chasquido, algo que me dijo, oye, voltea? Inmediatamente volteé y yo sabía hacia dónde voltear. Ni siquiera había una señal, no había algo. Todo de pronto se cayó a mi alrededor. Fue el turno de mi amigo y lo vi sufrir un accidente muy fuerte. Y estoy seguro de que si de alguna manera en ese momento mi habilidad hubiera estado más desarrollada, porque yo sabía, yo presentía que algo malo estaba por pasar, por eso me le quedé viendo, pero no tuve quizás la certeza en ese momento de decirle, oye, detente, algo te va a pasar. Pero yo, un niño de 7 años, creo que me hubieran juzgado de loco si de pronto le grito a mi amigo, oye, no saltes. No sé, creo que todos se hubieran quedado como sorprendidos. No sé, creo que a eso le atribuyo el hecho de que no le avisé, que era muy chico, que no entendía las cosas. Y pues bueno, esa es una de las anécdotas que iba a contar. Tengo otras más para reforzar un poquito más sobre esta habilidad que tengo yo, o mejor dicho, que yo tenía, porque es algo que he ido perdiendo con el tiempo, ya que no lo he seguido trabajando. Y sinceramente yo sí espero un día poder contactar o encontrarme con alguien que me pueda ayudar a liberar mi habilidad de una manera más fuerte. Otra de las experiencias que yo tuve, tenía alrededor de los 8 años, fue un año después de lo sucedido con mi amigo, y yo tenía un padrino quien su dedicación era albañil. Él se dedicaba a todo esto del enjarre, de levantar muros, de hacer todo lo que hace un albañil. Era alguien muy conocido en nuestra familia. Él era como ese contacto con el que podías confiar, que tú le podías pedir que te levantara un cuarto o algo y él lo hacía sin ninguna duda. Entonces fue extraño porque en una ocasión mi padrino fue a ayudarnos ahí a mi antigua casa en Oblatos a realizar un pequeño enjarre en la cochera. Él estaba arriba de lo que vendría siendo 2 barriles y una tabla de madera que le estaban ayudando para tener un poquito más de altura y para poder enjarrar hasta una altura considerable el muro que se requería. Es entonces cuando yo de estar dibujando, porque de hecho les dije en el capítulo anterior que a mí me gusta mucho dibujar y he dibujado cosas que a lo mejor no tienen mucha explicación, pero que les iré contando más adelante. Resulta que yo de estar ahí dibujando tranquilamente, se me ocurrió visitar a mi padrino. Me salí ahí a la cochera y ahí estaban mi papá y mi padrino, y por alguna razón a mí se me ocurrió decirle a mi padrino, te vas a caer, lo cual fue muy extraño porque con todo el tiempo que tenía mi padrino
llevando a cabo su profesión. La verdad es que él nunca había sufrido de algún percance. En ese momento parecía una broma porque mi papá y mi padrino se estaban echando a reír. Era como de, claro que no, o sea, ¿por qué dices eso? Y pasaron a lo mejor, si quieren, unos 10 segundos. Mi padrino intentó reincorporarse a su actividad que estaba haciendo ahí sobre esos barriles y esa tabla de madera. Y fue muy curioso porque pasados los 10 segundos que les estoy mencionando de que se reincorpora, él se cayó. No fue algo grave. Se cayó ahí mismo, digamos, sobre su coxis. Y hasta ahí quedó. Parecía un buen chiste, como si yo hubiera llegado a echarle la sal, como si algo. Eso no es lo más impactante que les voy a contar. Porque pasaron aproximadamente unos 40 días de cuando mi padrino fue a realizar ese trabajo, que nos damos cuenta, mis papás y yo, que mi padrino había fallecido porque terminó cayendo de un segundo piso desde una azotea en la que estaba realizando un trabajo con unas tejas. Al parecer una de las tejas no estaba bien sujeta, provocó que mi padrino resbalara y terminó cayendo. Eso es algo que me sigue perturbando un poco a mí, porque sinceramente no sé si cuando yo sentí ese chasquido, eso que me dijo que él se iba a caer, era por lo de ese momento o por lo que pasó un mes y medio después, que fue el accidente que terminó con la vida de mi padrino. Fue algo muy duro para mí asimilarlo y lo sigue siendo a la fecha de hoy, porque en serio no sé si fue una suerte de premonición de unos 40 días de antelación de lo que le iba a suceder, esa terrible tragedia, o si fue por lo del momento, o quizás solamente haber salido y darle el aviso provocó pues lo que sucedió en el momento, pero a lo mejor sí estaba yo más acercado a lo que iba a pasarle en el futuro. Tal vez estaba seguro de lo que le iba a pasar en su destino más adelante, solo que en ese momento no lo había desarrollado y no estaba seguro de cómo es que se iba a caer mi padrino. Es algo muy interesante, la verdad, y me sigue doliendo mucho pensar que a lo mejor yo también pude haber evitado que le pasara eso a mi padrino, pero vamos, en ese momento tenía 8 años. Y pues bueno, esto es algo, son dos de las anécdotas que yo les quería contar. Después de eso sí tuve algunos otros aciertos en cuanto a premoniciones, pero no fueron cosas tan grandes. Fueron sucesos más pequeños, relacionados con pequeños accidentes, cosas que en el momento yo sentía el chasquido, que me hacían voltear y pasados unos segundos sucedían las cosas. No es como el típico momento en el que escuchas, no sé, el chillar de los neumáticos de un coche y te hace voltear. No es algo en el momento, sino que es algo que con segundos antes se me avisaba a mí y me ponía alerta y yo volteaba hacia el lugar que me daba la señal, este chasquido, y pasados unos segundos es cuando ocurría un pequeño percance. Como lo menciono, no son grandes cosas, pero sin duda tuve por un poco más de tiempo esta habilidad y ya la he perdido con el tiempo totalmente. Ya no me ha pasado en años nada similar, entonces sí, realmente perdí ya esta habilidad. Creo que no le quise dar mucha importancia y pudo haber sido esa la razón por la que ya no he tenido la habilidad para poder prever algo. Pero bueno, vamos a empezar a citar a algunos doctores que están hablando sobre este tema. Voy a compartirles primero una nota que se llama El poder de las premoniciones. Es de un libro de un doctor en Texas que se llama Larry Dossey. Este profesor es alguien muy conocido en el área de la medicina y de lo espiritual,
quien es muy respetado actualmente en Estados Unidos y ya ha publicado a la fecha de grabado este podcast 9 libros. 9 libros que están dedicados justamente a el enlace entre la medicina y lo espiritual. Es muy interesante. Entonces voy a leer ahorita un pequeño fragmento de su libro para que nos podamos empezar a dar una idea, ¿sale? Una premonición es literalmente un preaviso. Es una ojeada al futuro, un sentimiento o un presentimiento de que algo está a punto de ocurrir. Pueden avisarnos de algo desagradable o anunciarnos cosas agradables. Las premoniciones pueden ser vagas o precisas y dramáticas. Pueden llegar durmiendo o estando despiertos. Podemos ser totalmente conscientes de ellas o tenerlas tan profundamente instaladas en el inconsciente que nos empujan a actuar sin saber por qué. Hago ahorita un pequeño hincapié en el párrafo que nos habla sobre que las premoniciones pueden llegar durmiendo o estando despiertos. Veamos, por ejemplo, a mí cómo me pasó. Mis premoniciones me han llegado yo estando despierto. Han sido sucesos que en el momento, unos segundos antes de ocurrir, es cuando a mí se me pone la alerta y sé hacia dónde tengo que voltear, y pasados unos segundos es que yo veo que suceden las cosas. Y viendo, por ejemplo, a nuestro invitado Abraham, veamos cómo también pueden llegar las premoniciones estando dormidos. Mi amigo Abraham, como nos ha contado en este momento, él pudo ver a un pequeño niño quien ya no estaba en este plano, y que justamente a los 2 días fue cuando contactan a su familiar, pero no era su familiar, de hecho, quien contactó a su mamá para contarle de este aborto que había tenido, y él ya había podido ver a ese niño en sus sueños. Entonces vean cómo es algo que sí es real, que sí es tangible, por más que muchas personas quieran creer que todo esto es imposible. Y la verdad es que aunque no sea algo palpable o comprobable como la ciencia, no significa que lo espiritual realmente sea una mentira. Realmente sí es algo también de mucho respeto, y es algo que es muy creíble y muy tangible para todos los que ya hemos pasado por una situación así. Y a ver, para aclarar un poquito también el tema de los sueños, hay algo muy interesante que también me encontré. Hay una nota que es sobre el tema de los sueños, cómo pueden ser ventanas a otras dimensiones o a otros mundos paralelos. Y esta es una hipótesis de David Leong, que vamos a ver echándole un ojito. Nos dice: este concepto fue planteado por David Leong, un académico que se especializa en metafísica y epistemología, quien sugiere que los sueños podrían ser puertas hacia dimensiones paralelas, influenciadas por nuestras emociones. La teoría de los muchos mundos, propuesta inicialmente por el físico Hugh Everett III en 1957, sugiere que cada vez que se produce una medición cuántica, el universo se divide en múltiples universos paralelos. Imagina que decides qué camino tomar a la hora de salir. Según la mecánica cuántica, en el momento en que llegas a la intersección antes de tomar una decisión, existe una superposición de posibilidades. De acuerdo con la teoría de los muchos mundos, en el instante en que eliges un camino, el universo se bifurca en dos. En uno tomas el camino de la derecha y en el otro el de la izquierda. A ver, esto hago una pequeña pausa de la lectura. Sinceramente, todos lo hemos escuchado hablar sobre el efecto mariposa, que justamente es como una forma en la que podemos entender más gráficamente cómo funciona esta idea. Y es que es cierto, nos podemos poner en una intersección
Por ejemplo, vayamos a un punto en el que nos dirigimos a la escuela, al trabajo, a donde sea que ustedes se quieran desplazar. Yo llego a la esquina de la calle o de la avenida y ahí es cuando comienza esta superposición de posibilidades. Porque si bien yo puedo elegir, camino número 1, pues espero el autobús para llegar al lugar al que quiero ir. Opción número 2, pido un taxi. Opción número 3, yo abro mi aplicación y pido un Uber, no sé. Hay una buena cantidad de variables posibles y de caminos que podemos tomar, que se establece de acuerdo con algunas teorías que realmente que sí existe como este multiverso de posibilidades. Nosotros estamos viviendo las opciones que actualmente estamos tomando, más sin embargo en mundos paralelos sí realmente también se vivieron estas otras posibilidades. Y para no desviarme ahorita tanto del tema y enfocar un poquito más en la lectura que les tengo, vamos a continuar. David Leong fue quien profundizó esta idea en el contexto de los sueños, sugiriendo que durante el estado onírico nuestra mente se libera de las restricciones del pensamiento racional y de los sentidos físicos. Esto permite que la conciencia ingrese a dimensiones alternas, donde podríamos estar experimentando situaciones que no hemos seleccionado en nuestra vida actual. El académico también sostiene que los sueños recurrentes, especialmente aquellos que implican emociones intensas, pueden ser indicativos de vínculos profundos con otras versiones de nosotros mismos en realidades paralelas. Este cruce sugiere una retroalimentación entre nuestras vidas en diferentes dimensiones, donde nuestras emociones pueden estar interconectadas. Muchas personas que experimentaron sueños recurrentes a menudo mencionan una sensación de urgencia que se refleja en su vida cotidiana. Así, las emociones podrían considerarse un indicativo de que nuestra conciencia busca comunicarse, no solo con nuestro yo actual, sino también con otras versiones de nosotros mismos en universos paralelos. Pero también, la hipótesis de que los sueños son puertas a otras dimensiones se enfrenta a duras críticas. La mayoría de las teorías contemporáneas sobre los sueños, como la teoría de activación-síntesis, sugieren que estos son el producto de la actividad neuronal durante el sueño. Según esta perspectiva, el cerebro busca interpretar impulsos aleatorios, generando narrativas que, si bien pueden ser muy vívidas, no tienen relación con dimensiones externas. Así, los sueños se consideran más como una interpretación personal que como contactos con otras dimensiones. Yo ahorita en este punto ya hago una pausa en la lectura, me ha parecido a mí muy interesante, pero sinceramente yo les dejo a ustedes la última palabra. Alguien de ustedes en la audiencia que guste compartirnos en los comentarios qué más ha podido leer o investigar al respecto, qué es lo que ustedes también opinan, y sobre todo me encantaría muchísimo poder leer si alguien de ustedes ha tenido alguna experiencia similar relacionada con la capacidad de la premonición, o si algún sueño se les ha hecho realidad. No lo sé, la verdad es que me gustaría muchísimo que por favor no lo compartan, y de igual manera no olviden que estamos nosotros atentos al correo para que puedan compartirnos sus historias y nosotros las podamos narrar aquí en un próximo episodio, ¿sale? Así que sería todo de nuestra parte. Así que sería todo por ahora. Espero que les haya gustado mucho este episodio. Por favor, no olviden compartirlo con un amigo, una amiga, un familiar, alguien con quien hayan compartido alguna situación así o que consideren que les pueda ser de su agrado. Se despide su amigo David Sánchez junto con mi amigo Abraham Mesa y nos estamos viendo en la próxima. Hemos llegado al final de un episodio más de La Caja del Misterio.
Te recuerdo que nos puedes hacer llegar tu historia a nuestro correo para que podamos contarla en un próximo episodio. Escríbenos a lacajadelmisterioOficial@gmail.com. Cerramos por hoy la caja, pero volveremos a abrirla muy pronto para poder seguir buscando más historias que ansían ser conocidas. ¿O no?